hay algunos que presentan mareo, pero siempre un paciente con un infarto de miocardio llega muy angustiado, muy sudoroso y uno lo ve muy comprometido. Y su presentación le hace una idea a uno de que está orientado hacia esa patología. Inmediatamente un paciente con que uno sospecha un infarto o presenta una cardiopatía de cualquier tipo, lo que uno debe hacer es un electrocardiograma. Y aquí lo que le presento son ondas típicas de supradesnivel. Es decir, debe haber un supradesnivel en el electrocardiograma. Es decir, es fundamental. Es decir, debe haber una clínica y debemos encontrar algunos elementos en el electrocardiograma que tienen que ver con la evolución del paciente, ¿no? Entonces, la elevación de la onda T, del ST, en el electrocardiograma, en las derivaciones estándar, debe ser superior a 0.1 milivoltaje. En dos contiguas. Yo tengo un paciente que me llega y le encuentro en D2, D3, un supradesnivel, o D2, D3, AVF, un supradesnivel, yo me imagino que el paciente está haciendo un infarto del miocardio del canal inferior. En las derivaciones precordiales se dice que el supradesnivel debe ser superior a 0.2 milivoltios. Si yo me encuentro un paciente que tiene en B1, B2, B3, B4 un supradesnivel mayor de 0.2 milímetros, yo digo, el paciente me está haciendo un infarto de cara anterior. Es decir, el estudio ya electrocardiográfico de los posibles componentes que expliquen las diferentes infartos, debe aprendérselo uno porque, bueno, forma parte de la práctica clínica. Lo importante que quede claro es que son supradesniveles, que el criterio es que es mayor a 0.1 en las derivaciones estándar y mayores a 0.2 en las precordiales. Yo tengo un paciente, dolor precordial típico, el dolor precordial tiene 20 minutos después de un esfuerzo, que es opresivo, que es rodeado al cuello, al brazo, que el paciente me llega con sudoración, que me llega con náuseas, que me lleva, y le hago un electrocardiograma y encuentro un supradesnivel por encima de 0.1 en las derivaciones estándar contiguas, yo digo, este paciente tiene un infarto de miocardio. Es decir, ya con esas dos presentaciones, yo inmediatamente puedo adoptar una conducta. Y entiendo inmediatamente de que tengo un infarto del miocardio con elevación del CT que me produce mucha mortalidad, que si es de la cara anterior me produce mucho compromiso del miocardio, y en consecuencia mi intervención debe ser rápida y lo más eficiente posible para resolver la obstrucción. Si yo no tengo que pensar nada más en cómo mejorar el paciente, no, qué cosas hago yo para tratar de que ese corazón tenga menos trabajo, para que haya menos consumo miocárdico de oxígeno y pueda proteger el miocardio, y cómo hago yo para tratar de que esa arteria coronaria, esa obstrucción, con algunas medidas terapéuticas o instrumental, yo la pueda resolver. Lo otro, fíjense, si hay una lesión en el miocardio, como una lesión en cualquier músculo, cualquier órgano, indudablemente eso va a producir una serie de enzimas o de productos que lo pueden determinar en sangre. Entonces, fíjense, ese corazón, eso que está abajo, son las enzimas que tradicionalmente se usan para el diagnóstico del infarto de miocardio. Lo que más se ha usado desde los años 80 para acá es la CKMB, y sigue siendo, a pesar de la aparición de otras enzimas, el estándar de oro para el diagnóstico de un infarto de miocardio. Me llegó un paciente que presentó hace una hora un dolor precordial de fuerte intensidad, con irradiación, con manifestaciones neurovegetativas. El paciente además me presenta alteraciones de supradesnivel en el electrocardiográfico, y yo inmediatamente le hago una CKMB. ¿Y por qué una CKMB? Porque es una enzima muy específica que es producto de la degradación muscular. Eso, ella va a aparecer en forma temprana, la que aparece más temprana a nivel de la sangre, y el aumento del doble de lo normal de ella es indicativo de que hay una lesión del miocardio. Entonces, yo hago mi clínica, hago mi electro, hago mi enzima, y yo con eso puedo confirmar un infarto de miocardio. La pregunta es lo siguiente: bueno, ¿y si no tengo enzima? Si yo no tengo enzima, se dice que con dos criterios, con el criterio clínico y el criterio electrocardiográfico, yo puedo tomar
acciones. Y acciones que van hoy en día desde todas las medidas que vamos a ver generales hasta la terapia trombolítica, que es una de las más indicadas, que ya se está usando a nivel de los traslados de los pacientes. Cómo nosotros implantamos medicamentos o tratamientos que podamos salvar ese corazón en la forma más inmediata. Entonces, fíjense, lo otro que se hace es troponina. Troponina es una enzima mucho más específica, es una enzima porque es producto de las uniones de actina y troponina del músculo y tiene mucha más sensibilidad. Son menos los centros que se encuentran, que tienen este examen, cada vez se populariza más, tiene más afinidad, es decir, un paciente que tiene unas troponinas elevadas, que se eleva rápidamente con una lesión específica del miocardio, el porcentaje de especificidad es muy alto y uno puede decir que tiene un infarto de miocardio. Ella tiene dos formas de evolución, aparece en las primeras horas hasta su pico a las 10 horas y luego reaparece otro pico a los 3 días. Es decir, que uno inclusive puede decir, a través de un seguimiento pudiera saber que hay una lesión de este tipo. Cuando uno maneja la enzima, uno toma una primera muestra, sabe que a las 8 horas el CKMB hace un pico, intenta hacer una curva. La curva le va a decir, por un lado, la cantidad de enzima te puede dar una idea de la magnitud del infarto. Y cuando usamos otras cosas, o terapia trombolítica o angioplastia, sabemos, es decir, la cantidad de enzimas que se producen nos da una idea de lo exitoso de nuestro procedimiento. Entonces, el estándar y lo que más se encuentra hoy, tanto en los medios públicos como privados, es la CKMB y es la que se sigue haciendo. Hay centros donde uno puede hacer troponina. Generalmente uno hace una curva de CKMB en casi todos los centros. Fíjense que esta es la evolución normal de las troponinas cuando sin reperfusión o reperfusión. Cuando hablamos de reperfusión, estamos hablando de un vaso que fue obstruido y que nosotros, o farmacológicamente o desde el punto de vista mecánico, logramos desobstruirlo. Y entonces, esos son los comportamientos de la enzima. En los dos casos, tanto un infarto que uno lo trató médicamente y que no pudo hacer reperfusión, uno tiene que hacer una curva, lo ideal es hacerse una curva de enzima, hace una a la entrada, luego hace las 12 horas, luego las 24 horas, después hace otra a las 36, 48 horas, y eso le da una idea a uno de la magnitud del infarto, que lo pone a pensar a uno cuánto daño puede tener el paciente. Porque la otra pregunta que uno siempre tiene que hacer, ¿cuánto daño me está produciendo este infarto dependiendo la cara, dependiendo la extensión, que me puede complicar la vida de este paciente? O medidas terapéuticas que yo, ante esta gravedad, debo manejar. Un paciente que lo puedo manejar en una emergencia, un paciente que debe ir inmediatamente a cuidado coronario, o un paciente que debe pensar más en medidas más intensivas. Entonces, fíjense, es como arriba, prácticamente como tradicionalmente pasa, el paciente, el transporte, el hospital, la reperfusión. Y fíjense todo este tiempo que transcurre. La idea es cómo nosotros logramos que eso se reduzca ese tiempo, para que podamos tomar medidas desde el punto de vista salvadora de ese miocardio. ¿Sí? La idea del infarto del miocardio es cómo tomamos las mayores medidas agresivas para lograr la reperfusión de esa arteria. Ese es el objetivo. Por eso hay países donde los sistemas de ambulancia, de transporte de pacientes, de medicina prehospitalaria han logrado un desarrollo donde en esa misma ambulancia se puedan comenzar a implementar medidas. Son ambulancias tanto por paramédicos, por cuerpo médico, pero tienen entrenamiento con equipo médico que lo monitorizan a nivel central, y en una de ellas se puede usar con toda tranquilidad. En el pasado, como cuando comenzamos a hablar sobre todo las terapias frenolíticas, era igual que la angioplastia, era toda una cosa terrible, ¿no? Yo me acuerdo aquí cuando comenzaron a hacer las primeras angioplastias en la clínica tía, a uno yo estaba en el clínico universitario, íbamos a monitorizar a los intensivistas, porque se produce una cantidad de arritmias que uno tenía que tener a la mano una serie de antiarrítmicos. Con el tiempo se descubrió que esas arritmias de reperfusión eran como normales, y ya hoy se hace esa angioplastia, que se produce esa cantidad de arritmias y sin embargo no pasa nada. Eran arritmias de tal manera, en esa época usaba mucho lidocaína para la arritmia ventricular, que no le daba ni siquiera tiempo a uno de usarla, en el sentido de que aparecía que el poco arritmia, uno se asustaba todo, y la ponía y la cosa, pero luego
con el tiempo se dio cuenta. Igual pasa hoy en día, pues, cuando uno ponía la primera terapia trombolítica, tenía todas unas cosas, es como si preparaba un escenario de gravedad. Hoy la terapia trombolítica se da en cualquier, si uno cumple con todos los criterios, se da en cualquier centro sin ninguna dificultad. Porque los problemas que se presentan tanto en la emergencia, en cuidados coronarios, cuidados intensivos, en cualquier centro. Si las complicaciones no tienen nada que ver con los ambientes, tienen que ver mucho con las características de los pacientes. Entonces la idea es esa, pues, cómo nosotros pudiéramos tener unos centros donde un paciente llame, se le pueda trasladar, en el traslado se le puede hacer el electro le puede informar a un centro control, que con la clínica o el electro le podemos informar a las personas que, bueno, si estamos en presencia de un infarto de tal tipo, y entonces nos planteamos dos cosas. Es tan pronto el infarto que pudiéramos hacer una intervención tipo angioplastia para dilatar esa arteria, o el tiempo ha transcurrido donde eso pasó y lo que necesitamos es una terapia trombolítica. Y eso tiene que ver porque la dilatación, que es realmente mucho más efectiva que la terapia trombolítica, se realiza fundamentalmente los primeros 90 minutos. Y el médico tiene que decidir eso. Estoy en el tiempo de esperar llevar al paciente a un laboratorio de hemodinámica para que lo haga, o sencillamente no te doy en ese tiempo y me voy a usar una terapéutica salvadora desde el punto de vista de tratar de reperfundir ese vaso. Entonces, fíjense, un paciente, es lo que todos hacemos en los hospitales y en cualquier institución. El paciente llega, ¿verdad?, con una clínica de dolor precordial. Entonces, primero tener todas las cosas disponibles para tener ese paciente, todo lo que tiene que ver con reanimación. La mortalidad que ocurre antes de llegar a los pacientes a los hospitales y en relación a los hospitales es prácticamente el doble, ¿sí? La mayoría de las pacientes, acuérdense, uno de los problemas del infarto del miocardio con elevación del CT es que la muerte súbita tiene un porcentaje muy grande, que los pacientes se mueren prácticamente o en la casa o en el traslado. Es decir, en consecuencia, nosotros en nuestras instituciones deberíamos tener entonces equipos para reanimación, equipos de electrocardiografía, desfibriladores. Hay sitios donde hay desfibriladores inclusive colocados en aeropuertos, en hospitales afuera, digo, para que una persona pueda hacerlo. Es decir, hay ciudades donde hay una serie de sitios públicos donde se colocan estos desfibriladores porque pudiéramos usar una intervención de este tipo y ser salvadores en un paciente que haga una arritmia o haga una desfibrilación producto de un infarto de miocardio. La vigilancia del paciente, el reposo y comenzar todo lo más básico. Lo más básico uno dice es colocarle oxígeno al paciente. Había una gran discusión, es decir, cuando uno coloca oxígeno es porque hay una disminución del PO2 del oxígeno en sangre arterial. Eso sería lo lógico. De hecho, uno hace lo que es la diferencia laboral y dice, bueno, al paciente le estamos poniendo tanta cantidad de oxígeno y sin embargo lo que hay en sangre es tanto, en consecuencia yo aumento las fracciones inspiradas de oxígeno para oxigenar al paciente. Y eso es discusión porque no se ha hecho ningún trabajo controlado en el sentido de que un grupo de pacientes infartados le ponga oxígeno o no le ponga oxígeno. Es decir, pareciera como mandatorio poner el oxígeno. Sin embargo, ha habido una gran discusión. Pero se acepta y es la recomendación de que todo paciente que llega con una clínica coronaria, usted le coloca un bigote de oxígeno entre 2 y 3 litros para mejorar su oxigenación. Partiendo del hecho, es un poco la idea de que si yo tengo una obstrucción, si yo logro aumentar el volumen de oxígeno a nivel de esa arteria, yo pudiera por vías colaterales o por esa misma vía lograr una mejor cantidad de oxígeno en ese músculo hasta que yo realice medidas terapéuticas para recuperarlo. Entonces, todo paciente, ¿verdad?, deberíamos hacer eso. Uno con el oxígeno y otro tomar todo lo que tiene que ver sobre todo la parte enzimática. Ahora fíjense, uno de los grandes problemas de estos pacientes es que llega con dolor. Y eso vale para todo médico y todo quien trabaje. Lo primero nosotros es al paciente quitarle el dolor. ¿Sí? Hay gente que no entiende, no voy a quitar el dolor porque voy a esperar. No. Ojalá tengamos nosotros mismos un dolor para que vea que lo primero que queremos es que nos quiten el dolor. Pues. Y sobre todo, el dolor produce una serie de manifestaciones reales desde el punto de vista simpático.